Acababa de terminar una consulta cuando la voz de la enfermera interrumpió el murmullo rutinario del hospital. Doctora Herrera, por favor, diríjase a la sala de urgencias. Su esposo ha sido ingresado con un niño. Me quedé helada, como si mis oídos me hubieran traicionado. Mi esposo Rodrigo con un niño. Durante un instante absurdo esperé que la enfermera corrigiera sus palabras, que me dijera que había sido un error, un malentendido. Pero sus ojos, fijos en los míos, llenos de alarma, me confirmaron que no había ninguna equivocación. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Rodrigo y un niño. Un accidente. Y lo peor, la enfermera susurró que cuando llegó la ambulancia, el pequeño lo llamó papá. Antes de perder el conocimiento. No recuerdo cómo salí de la oficina, ni cómo crucé el pasillo, ni el momento exacto en que mis zapatos resonaban contra el piso del linóleo del hospital. Solo recuerdo el latido de mi propio corazón en mis oídos, fuerte, violento, como un tambor de guerra que me impedía pensar. Soy cirujana de trauma. He visto cuerpos destrozados, he abierto pechos ensangrentados y he luchado contra la muerte con las manos manchadas de vida ajena. Creí que nada podría sorprenderme, que estaba hecha de una fortaleza fría para enfrentar lo inimaginable. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para esto, para la idea de que mi esposo pudiera tener un hijo que yo desconocía. Ese mismo día, algo ya se sentía extraño. Rodrigo me había besado en la frente al amanecer, diciéndome que debía salir temprano hacia una obra. Sus ojos, sin embargo, evitaron los míos. La corbata mal anudada, los dedos jugueteando con las llaves del coche como un adolescente nervioso. Nos vemos en la noche, murmuró, y yo le pregunté con un nudo en la garganta. ¿Estás bien? Él sonrió, pero fue una sonrisa hueca, que no alcanzó a iluminar sus ojos. Sí, todo está bien, no te preocupes por mí. Y aún así lo hice. Llevaba semanas preocupada. Su distancia era un muro invisible que nos separaba poco a poco. Su celular, siempre boca abajo, un aroma de colonia, que no era la suya. Y en alguna ocasión, juré percibir el olor inconfundible de toallitas húmedas en su coche. Lo atribuí al cansancio, al estrés, a mi propia imaginación, forzada por él. Dolor, porque nosotros no teníamos hijos, no por falta de intentos. 8 años de tratamientos de fertilidad, de inyecciones hormonales, de noches con compresas frías en mi abdomen adolorido, y mañanas enfrentando pruebas que siempre mostraban una línea solitaria y cruel. 8 años de duelo silencioso, de lágrimas escondidas en la ducha, de consuelo entre sus brazos, creyendo que compartíamos la misma herida. Corrí por los pasillos, mi bata ondeando detrás de mí como si intentara seguirme el paso. Cada respiración era un jadeo afilado y la imagen de Rodrigo, mi Rodrigo, se mezclaba con la de un niño desconocido, que lo llamaba papá. Ese único detalle bastaba para desmoronar toda la vida que habíamos construido. Cuando las puertas del área de urgencias aparecieron frente a mí, me di cuenta de que el mundo que conocía estaba a punto de derrumbarse. Aunque aún no sabía toda la verdad, en lo más profundo de mi ser comprendí que ese día cambiaría mi vida para siempre. Una enfermera me condujo hasta una pequeña sala de consultas. El aire estaba denso, como si incluso las paredes supieran lo que estaba a punto de escuchar. Allí me esperaba el jefe de cirugía, un hombre serio que pocas veces dejaba traslucir emoción alguna. Pero esa tarde en su rostro había algo distinto, compasión. Doctora Herrera, comenzó con voz suave. Quizá quiera sentarse. Me negué con un gesto, como si mantenerme de pie me diera un mínimo control sobre la situación. Prefiero escucharlo así. Él asintió con cautela. Hubo un accidente automovilístico hace aproximadamente media hora. Su esposo, Rodrigo Herrera, conducía. Está estable. Sufrió una conmoción, algunas costillas rotas, pero se va a recuperar. El aire
Me volvió de golpe a los pulmones, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. Por un segundo creí que podía sostenerme, pero el jefe hizo una pausa y ese silencio me lo más que cualquier diagnóstico fatal. No estaba solo, continuó. Un niño de 7 años iba con él. Fue trasladado a cuidados intensivos pediátricos con un traumatismo craneal. El pronóstico es bueno, despertará pronto. Mis labios se entreabrieron, pero no logré articular palabra. La información se arremolinaba sin orden en mi mente. Un niño con Rodrigo. El jefe bajó la voz como si pronunciara una blasfemia. Varios testigos afirman que el pequeño lo llamaba papá en el lugar del accidente. Todo mi cuerpo se tensó. Eso no puede ser, susurré. Es imposible. Rodrigo y yo. Nosotros no podemos tener hijos. Las palabras se me escapaban con una mezcla de incredulidad y rabia. Él me miró con una lástima contenida, sin contradecirme. Yo misma sabía que mi negación era un muro frágil, que la realidad lo derrumbaría de un solo golpe. Sentí un frío recorrerme de pies a cabeza. 8 años de tratamientos, de esperanzas destruidas, de calendarios llenos de agujas y fracasos. Y de repente alguien me decía que existía un niño que lo llamaba padre, que lo hacía en público con la certeza inocente de quien conoce la verdad desde siempre. Me aferré a la repisa de la sala como si fuera lo único que me mantenía en pie. Un zumbido me inundó los oídos y apenas percibí las últimas palabras del jefe. Rodrigo está pidiendo verla con urgencia. ¿Quiere hablar con usted? No, respondí. Mi mente luchaba por encajar las piezas, pero ninguna coincidía. Rodrigo, el hombre que había compartido conmigo cada intento fallido, cada lágrima, cada promesa de que juntos lo superaríamos, ¿cómo podía estar ligado a un niño que yo nunca había visto? La sala se volvió demasiado pequeña. Las paredes se cerraban sobre mí. Sentía que cada respiro me desgarraba. Finalmente, sin saber cómo, asentí. Tenía que verlo. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocultando. El pasillo que me llevaba a su habitación parecía interminable. Avancé con pasos rígidos, los tacones repiqueteando contra el piso. Encerado, como marcando el compás de mi propio derrumbe. Enfermeras que me conocía me lanzaban miradas discretas, llenas de simpatía contenida. Algunos colegas apartaban los ojos incapaces de sostener el peso de mi tragedia. Yo no respondía a ninguno. Caminaba como un autómata, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todo el hospital pudiera escucharlo. Cuando finalmente llegué al final del corredor y vi la puerta con su nombre en la placa, me detuve. Mi mano temblaba sobre él. Picaporte. Tras esa puerta me esperaba Rodrigo, el hombre con quien había compartido 15 años de matrimonio, y quizás un desconocido con una vida paralela que me había ocultado. Respiré hondo, aunque el aire me supo a hierro, y empujé la puerta, sabiendo que nada volvería a ser igual. Rodrigo estaba recostado en la cama, el rostro marcado por moretones y el vendaje que rodeaba su sien. Cuando me vio entrar, sus ojos cambiaron. Alivio mezclado con un miedo que pocas veces le había visto. Intentó incorporarse, pero levanté la mano. No te muevas, le dije con voz baja. Áspera. Me senté en la silla junto a la cama, pero no tomé su mano. No podía confiar en lo que esa mano había sostenido en silencio. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Podía escuchar el pitido rítmico del monitor, mi propia respiración contenida y el latido irregular de su corazón que parecía sincronizarse con el mío. Finalmente, él bajó la mirada como si las palabras le pesaran en la garganta. Patricia, lo siento. 2 palabras. Demasiado tarde. Me crucé de brazos, conteniendo las lágrimas que ardían en mis ojos. ¿Quién es ese niño? Pregunté con la voz más fría de la que fui capaz. Rodrigo tragó saliva, la voz quebrada. Se llama Emiliano. Es mi hijo. Sentí el golpe como una bofetada invisible. Mi cuerpo se tensó, la piel
Me ardía y aún así me obligué a mirarlo. De frente. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 1 año, confesó, cerrando los ojos como si decirlo le desgarrara. Pero no empezó. Así. Yo no sabía que existía hasta que la mamá de Sofía me llamó. El nombre retumbó en mi mente. Sofía Carter, claro, que la recordaba. Trabajó con Rodrigo. Hace 8 años en un proyecto. Mujer de cabello castaño, risa fácil, siempre dispuesta a quedarse hasta tarde en la oficina. Un recuerdo lejano que ahora volvía con la fuerza de una avalancha. Sofía. Repetí despacio. Sofía Carter. Él asintió débilmente. Después de nuestro tercer ciclo fallido de fertilización, te lanzaste de lleno al trabajo. Apenas estabas en casa, apenas hablábamos. Yo sentía que te perdía, que me perdía contigo y pasó. Fue un error. Patricia, un error estúpido y egoísta. Mi voz salió como un cuchillo. Así que, te acostaste con otra mientras yo me destrozaba con inyecciones y quirófanos. No era una pregunta, era la condena en voz alta. Rodrigo negó con la cabeza. Desesperado. No lo justifico. Te lo juro por Dios. Fueron solo 3 meses. ¿Y cuándo terminó? Sofía me dijo que no quería nada de mí, que se iría, que siguiera con mi vida. Yo pensé que nunca había quedado embarazada. Me llevé la mano a la frente tratando de ordenarlos fragmentos de mi mundo que caían en pedazos. Mientras yo me culpaba, mientras creía que era mi cuerpo el que había fallado. Tú tenías un hijo, creciendo en algún lugar y nunca dijiste nada. No lo sabía, insistió con la voz rota. Te juro que no lo supe hasta el año pasado cuando su madre me llamó. Sofía tiene cáncer. Etapa 4. Estaba muriendo y quería que Emiliano supiera quién era su padre antes de que fuera demasiado tarde. El nombre del niño atravesó mi corazón como un susurro doloroso. Emiliano, 7 años, un hijo de Rodrigo y otra mujer. Un hijo que existía mientras yo me convencía de que estaba rota, de que no servía para ser madre. Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado. He estado viéndolo desde entonces. Todos los fines de semana comprando su comida, ayudándolo con la escuela. Él piensa que soy un amigo de la familia. No sabía cómo decirte la verdad. Me levanté lentamente. El aire se me escapaba como si estuviera huyendo de mí misma. Cada fibra de mi cuerpo gritaba traición. Había compartido 15 años de mi vida con un hombre que me ocultó un hijo, que me robó la posibilidad de elegir, de enfrentar la verdad. Me mentiste a mí, le mentiste a él. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, sino de furia. Rodrigo intentó extender la mano, pero retrocedí. Lo sé, susurró apenas audible. Y lo siento, solo tenía miedo de perderte. Lo miré con una mezcla de rabia y desolación. Ya me perdiste, Rodrigo, el día que elegiste el silencio sobre la verdad. Salí de la habitación antes de que Rodrigo pudiera decir una palabra más. La puerta se cerró tras de mí con un chasquido seco que retumbó en mis oídos. Como un disparo. El aire del pasillo era espeso, irrespirable. Sentía que cada paso me hundía más en un pantano invisible. No podía, no quería escuchar más. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies eligieran por mí, como si mi cuerpo buscara huir del peso insoportable de esa confesión. El hospital, un lugar que siempre había sido mi refugio, ahora se volvía un laberinto de luces frías y paredes que me ahogaban. Cada rostro que cruzaba parecía observarme con lástima. Aunque seguramente era solo mi paranoia. Mi respiración se entrecortaba, el aire se negaba a llenar mis pulmones. La traición me apretaba el pecho como un vendaje demasiado ajustado. 15 años de matrimonio reducidos a un secreto, guardado en silencio. Y ahora ese secreto tenía un nombre, un rostro, una vida de 7 años que me había sido ocultada. No recuerdo cuántos pasillos recorrí. Mis pasos resonaban como martillazos contra el piso encerado. Un enfermero me saludó con una sonrisa cortés, pero yo no pude devolverla. Me sentía como un fantasma vagando entre vivos,
invisible en mi propio mundo. Destrozado. De pronto, mis ojos se encontraron con una puerta diferente a las demás. Un letrero pintado a mano. Colgaba en la entrada, corazones. Pequeños sanando aquí. Las letras estaban adornadas con dibujos infantiles, de estrellas y globos. Me detuve en seco. No había planeado llegar allí, pero mis pies me habían llevado hasta la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El corazón me dio un vuelco. Detrás de esa puerta estaba el Emiliano, el niño, que, según Rodrigo, era su hijo, el niño, que había llamado papá en medio de la confusión de un accidente. Mi estómago se contrajo con fuerza, como si presintiera que un solo vistazo podría cambiarlo todo para siempre. Me apoyé en la pared intentando controlar el temblor de mis manos. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había venido? Yo no era su madre, ni siquiera formaba parte de su historia, y aún así algo me empujaba a cruzar esa puerta. Quizá era la necesidad de enfrentar la realidad, de ponerle rostro a la traición, o quizá era algo más profundo, un instinto que no quería reconocer. Respiré hondo. El aire olía desinfectante, limpio y metálico, tan familiar y al mismo tiempo tan distante. Conocía bien ese pasillo. Tantas veces lo había recorrido como médica para salvar vidas diminutas con mis manos. Pero ahora no venía como cirujana. Venía como mujer, como esposa. Herida, como alguien que acababa de descubrir que su vida no era lo que creía. Me acerqué despacio. La enfermera de turno me reconoció y bajó la voz con ternura. Doctora Herrera, está en la habitación 6. ¿Está estable? Aún. Duerme. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. Coloqué la mano sobre la manija de la puerta y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué esperaba encontrar. No sabía si ver a Emiliano me llenaría de rabia, de dolor o de algo completamente diferente. Solo sabía que ya no podía retroceder. Empujé suavemente la puerta y entré. El sonido constante de los monitores me envolvió, como un murmullo familiar. El olor antiséptico se mezclaba con un aroma tenue, casi hogareño, como a crayones y ropa recién lavada. Y allí, en medio de todo, sobre una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaba él, el niño Emiliano. Su respiración era tranquila, el vendaje le cubría la frente y un brazo enyesado descansaba sobre las sábanas. Su cabello oscuro se esparcía en rizos sobre la almohada y sus mejillas todavía conservaban el rubor del trauma reciente. Me quedé inmóvil en el umbral, con las rodillas a punto de ceder. Todo en mí gritaba que aquel era el comienzo de algo que no podría desandar jamás. La habitación era pequeña, iluminada por una luz tenue que apenas se filtraba por las persianas. El pitido constante de las máquinas marcaba un ritmo suave, como un corazón mecánico, que vigilaba cada segundo de vida. Me quedé inmóvil unos instantes, observando al niño que yacía en la cama. Emiliano. Su frente estaba vendada y un yeso blanco cubría parte de su brazo delgado. Dormía profundamente con el pecho subiendo y bajando al compás de una respiración tranquila. Sus rizos oscuros caían desordenados sobre la almohada y en su rostro descansaba una paz que me resultaba dolorosamente familiar. Me acerqué despacio y entonces lo vi. La curva de su nariz, el mentón definido incluso una ligera arruga sobre la ceja derecha, la misma que Rodrigo tenía desde que lo conocí. Un vacío se abrió en mi interior. No necesitaba pruebas de ADN. Su parecido con Rodrigo era una verdad grabada en cada rasgo. Sentí que el aire me abandonaba, como si el mundo me obligara a aceptar lo que tanto quería negar. Me dejé caer en la silla, junto a la cama con las manos temblorosas sobre el regazo. Intentaba comprender qué significaba tenerlo allí, a pocos centímetros, tan real, tan vivo. En la mesita de noche noté una hoja doblada rodeada de crayones de colores. La tomé con cuidado, como si temiera romperla. Era un dibujo infantil, una casa de techo rojo, un sol amarillo con rayos alargados y 3 figuras tomadas
De la mano. Un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con bata blanca y cabello largo. Debajo, en letras torcidas, se leía mi familia para papá. El papel se me deslizó de las manos y tuve que apoyarlo contra mi pecho para no soltarlo. Esa mujer era yo. No había duda. El niño que dormía a mi lado me había dibujado como parte de su familia, como si en su corazón hubiera un lugar para mí antes incluso de conocerme. El sonido de un movimiento me hizo levantar la vista. Emiliano abrió los ojos, lentamente, oscuros y redondos como la noche, y me miró con una mezcla de curiosidad y fragilidad. Parpadeó, reconociendo que no estaba solo. «Hola», murmuró con una voz ronca de sueño. Me incliné un poco forzando una sonrisa que no lograba alcanzar mis ojos. «Hola, Emiliano, soy la doctora Herrera». Él me observó en silencio, como evaluando si podía confiar en mí. Después, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Eres amable. Te pareces a la señora de mi dibujo». Mi garganta se cerró. Tragué saliva, intentando que no se quebrara mi voz. «¿Tú dibujaste esto?», pregunté levantando ligeramente la hoja. Asintió con orgullo. «Infantil». «Sí. Papá me contó que tiene una esposa que ayuda a las personas enfermas, que es muy lista y muy buena. Pensé que podías ser tú». Las palabras se clavaron en mí como agujas, pero también encendieron una chispa en lo más profundo de mi corazón. «Puede ser», respondí en un susurro, apenas capaz de sostenerle la mirada. Ladeó la cabeza intrigado. «¿Conoces a mi papá?». Asentí despacio. «Lo conozco muy bien». Emiliano se acomodó en la almohada, pestañeando con sueño, pero todavía atento a cada una de mis reacciones. «Papá me dice que a veces estás triste porque quieres un hijo, pero tu pancita no puede hacer uno». Bajó la voz como si compartiera un secreto. «Creo que eso es muy triste». Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos, pero no lo corregí. No le expliqué nada sobre biología, ni sobre traiciones, ni sobre la historia oculta que me había traído hasta ese momento. Solo pude responder: «Sí, es muy triste». Él me miró con una seriedad inesperada para un niño de su edad y sonrió apenas. «Pero creo que serías una buena mamá. Tienes ojos amables». Mi corazón se contrajo con fuerza. Las palabras de ese niño desconocido, nacido de la traición que me había destruido, me atravesaron con una ternura insoportable. Quise apartarme, huir, pero mis manos se movieron solas. Acerqué los dedos a su frente y aparté con suavidad un rizo rebelde. Él no se sobresaltó, no se alejó. Cerró los ojos, confiado, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Me quedé allí en silencio, con el alma estremecida y por primera vez en mucho tiempo algo en mi interior comenzó a moverse. Una grieta en mi dolor se abrió y a través de ella se coló la posibilidad más inesperada, la de que mi corazón pudiera aprender a latir por alguien más. No podía volver a casa. Cada rincón me recordaría a Rodrigo. Cada objeto sería una herida abierta. Sin darme cuenta, manejé hasta el apartamento de la única persona a la que podía acudir sin máscaras, Camila Torres, mi amiga desde los años de la Facultad de Medicina. Ella había sido testigo de mis luchas, de mis derrotas y de los pocos triunfos que me había permitido la vida. Toqué la puerta con manos temblorosas. Camila apareció en pijama con una taza de café en la mano. Sus ojos se agrandaron al verme. «Dios mío, Patricia, ¿qué pasó?». «Necesito hablar». Fue lo único que pude decir antes de que mi voz se quebrara. Ella no dudó, me abrazó con fuerza y me condujo hasta el sofá, donde su perro dormía. Nuestros pies, ajeno a la tormenta que traía conmigo. Durante casi media hora hablé sin detenerme. Le conté todo. El llamado en el hospital, el accidente, el niño que lo había llamado papá, la confesión de Rodrigo, los años de silencio, la traición escondida. Describí el rostro dormido de Emiliano, el dibujo infantil en el que yo aparecía, como parte de una familia que no sabía que tenía y el momento en que el pequeño
Abrió los ojos para decirme que yo tenía ojos amables. Camila me escuchó en silencio, sus cejas fruncidas cada vez más con cada palabra. Cuando termin. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Por favor, dime que no estás pensando en perdonarlo. Me llevé las manos al rostro, agotada. No lo sé, Patricia. Su voz se elevó con indignación. Esto no es un error cualquiera, es traición. Durante un año entero te dejó vivir en una mentira mientras jugaba a ser papá los fines de semana. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿De lo que te hizo a ti? La miré con ojos nublados. Lo estoy viviendo. Camila negó con fuerza. No puedes seguir con él. No. Después de esto, no después de que construyó una vida paralela y te la ocultó. Mereces algo mejor. Maurice's Law. ¿Verdad? No migajas de un hombre cobarde. Quise asentir, dejarme llevar por su furia, porque en el fondo sabía que tenía razón. Mi mente lo gritaba. Debía irme. Debía cerrar esa puerta para siempre. Pero en cuanto cerraba los ojos, lo único que veía eran los de Emiliano, grandes, oscuros, confiados. Oía su voz infantil diciendo que yo sería una buena mamá. Lo sé, murmur. Sé que debería alejarme, pero lo vi. Camila. Estuve junto a su cama. Es un niño dulce, inocente, y ya perdió a su madre. Ella me observó con incredulidad. Ese niño no es tu responsabilidad. Lo sé, respondí con un hilo de voz. Pero él no pidió nada de esto. No eligió nacer en medio de una mentira. Y sin embargo, cuando me miró, cuando me sonrió, sentí algo que no puedo explicar. Camila apoyó el codo en la rodilla y me miró fijamente, agotada. Te conozco demasiado bien. Estás empezando a encariñarte con él. Asentí despacio, con lágrimas contenidas. Ya me importa. Camila. Contra toda lógica, contra todo. Lo que debería sentir, me importa. Ella suspiró resignada y me tomó la mano. Cuidado, amiga. El dolor puede disfrazarse de amor. No confundas compasión con destino. Me quedé en silencio, acariciando con los dedos el borde de la taza fría que había olvidado. Bieber. No podía prometerle nada. Solo sabía que dentro de mí había comenzado a crecer una grieta nueva, una que no venía del dolor de la traición, sino de la ternura inesperada hacia un niño que no tenía culpa de nada. No pude resistirlo. Tenía que ver con mis propios ojos de dónde venía Emiliano, el lugar donde había crecido en silencio, mientras yo creía vivir una vida completa con Rodrigo. Conduje hasta una zona modesta de Guadalajara, donde los edificios mostraban el desgaste de los años, pintura descascarada y barandales oxidados. Aún así, el ambiente tenía algo acogedor, como si cada ventana guardara una historia sencilla y verdadera. Subí las escaleras despacio, el eco de mis pasos rebotando los pasillos. Una niña pequeña me saludó desde el tercer piso con una sonrisa curiosa y por un instante sentí un nudo en la garganta. Aquel edificio, tan humilde, irradiaba más vida de la que yo había sentido en mi casa durante años. Golpeé la puerta con suavidad. Tardó en abrirse y finalmente apareció una mujer, mayor de cabello blanco recogido en un moño y un bastón apoyado en la mano. Sus ojos, grandes y amables, se abrieron con sorpresa. «Doña Teresa», pregunté. «¿Insegura?» «Sí», respondió, observándome. «Con cautela. Soy Patricia Herrera, la esposa de Rodrigo». La mujer llevó una mano a su pecho. «Ay, Dios mío», murmuró. Durante unos segundos se quedó en silencio, como si intentara procesarlo que había escuchado. Luego abrió más la puerta. «Pase, por favor». Entré en el apartamento y lo primero que me envolvió fue un aroma a galletas recién horneadas, mezclado con limpiador de limón. El espacio era pequeño, pero cada rincón respiraba calidez. Cortinas, cosidos a mano, estantes repletos de libros viejos y fotografías enmarcadas.
que contaban la historia de una familia, construida con esfuerzo. En el refrigerador, decenas de dibujos. Infantiles, piratas, dragones, corazones. Rojos con la palabra papá escrita torpemente en crayón. No pude evitar tocarlos con la yema de los dedos, como si necesitara comprobar que eran reales. Es un buen niño, dijo doña Teresa con voz baja, siguiéndome con la mirada. Extraña a su mamá, pero todavía sonríe. Me volví hacia ella. Sofía, ¿cómo fue? ¿Todo? Sus ojos brillaron de recuerdos. Sofía siempre fue terca. Desde niña. Decía que podía con todo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, me dijo que lo criaría sola. Sabía que Rodrigo tenía una vida, una esposa, no quería interferir. Me pidió que la apoyara y lo hice. Emiliano creció con ella sin saber quién era su padre. Me quedé callada, sin saber si sentir admiración por la fortaleza de aquella mujer o furia por el secreto que había cambiado mi vida. Pero cuando el cáncer avanzó y supimos que el tiempo se acababa, cambió de idea. Continuó. Dijo que Emiliano merecía conocer la verdad, aunque fuera dolorosa. Así que lo buscamos. Rodrigo vino esa misma semana. Recuerdo su cara. Al ver al niño por primera vez, estaba como en shock, como si hubiera entrado a un mundo que había olvidado. Pude imaginarlo Rodrigo parado en ese mismo umbral, enfrentándose a un reflejo de sí mismo de 7 años y comprendiendo lo que había perdido o lo que nunca había querido enfrentar. Le hizo prometer a Sofía que estaría en la vida de Emiliano, agregó doña Teresa con un suspiro. Y desde entonces, cada fin de semana ha estado aquí. Compras, reuniones de la escuela, cuentos antes de dormir. El niño aún no lo llama papá, pero lo sabe. En ese instante, la risa clara de Emiliano resonó desde el fondo del pasillo. El sonido me atravesó con una fuerza inesperada. Lo seguí hasta un pequeño escritorio lleno de crayones y hojas esparcidas. Allí estaba inclinado sobre un dibujo nuevo, la lengua entre los labios en gesto de concentración. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «Viniste», exclamó con entusiasmo. Sonreí débilmente, conteniendo la emoción. «Claro que sí, te sientes mejor. Hoy». Él asintió y giró el papel hacia mí. En el dibujo había 4 figuras. Un hombre alto, un niño pequeño, una mujer mayor con bastón y una mujer con bata blanca. Todos tomados de la mano. Todos sonriendo bajo un sol enorme. Ese es papá. Esa es la abuela y esa eres tú. Y yo, explicó con orgullo, dibujé nuestro futuro. Me arrodillé junto a él, temblando por dentro. ¿Y crees que así será? Eso espero, respondió tímido. Papá siempre habla de ti. Dice que eres la persona más valiente que conoce, que haces que la gente mejore. Yo creo que también podrías mejorar nuestra familia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. En la simplicidad de un niño, todo parecía tan claro, sin culpas, sin heridas pasadas, solo amor y esperanza. Lo observé con lágrimas contenidas y comprendí algo que hasta ese momento nunca había querido aceptar. Tal vez ser madre no significaba necesariamente dar vida, sino estar presente, mostrarme, elegir quedarme. Volví al hospital al día siguiente con el corazón hecho un nudo. No había dormido casi nada. La imagen de Emiliano abrazando su dibujo me había perseguido toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía ese papel, lleno de crayones donde me había colocado a su lado como si siempre hubiera pertenecido allí. Era imposible ignorarlo. Rodrigo estaba sentado en la cama, vestido ya con ropa sencilla de hospital, el alta médica sobre la mesa. Cuando entré, levantó la vista. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza que me hirió. No podía permitir que malinterpretara mi presencia. Tenemos que hablar, le dije, cerrando la puerta atrás de mí. Él asintió con gravedad, como si supiera que estaba a punto de escuchar su sentencia. Me acerqué despacio, cada paso pesado, pero firme. Voy a ser clara, comencé. He decidido que voy a
estar en la vida de Emiliano. Voy a convertirme en su tutora, en su guardiana, lo que haga falta para que no se sienta solo. Pero entiéndelo bien, Rodrigo. No lo hago por ti, lo hago por él. Rodrigo parpadeó varias veces, tragando con dificultad. Sus labios temblaron antes de poder articular palabra. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Se inclinó hacia adelante, pero levanté la mano para detenerlo. Todavía no has escuchado todo. Si esto va a funcionar, habrá condiciones. Guardó silencio esperando con el rostro marcado por una mezcla de miedo y alivio. Primero dije cada palabra tan afilada como un bisturí. No más secretos. Nunca. Si existe cualquier cosa en tu pasado que pueda dañar a ese niño o a mí, lo quiero saber ahora. Prefiero la verdad más dolorosa a otra mentira disfrazada de calma. Él negó con vehemencia. No hay nada más, Patricia. Te lo juro, ya no queda nada oculto. Lo observé un segundo más, intentando leer en su rostro la verdad. Segundo, continuó. No vamos a fingir que estamos bien. Nuestro matrimonio no se borra con una decisión bonita, ni con un niño dibujando soles y casas. Lo nuestro está en ruinas y si queremos continuar, tendrá que ser desde allí, desde los escombros, no desde la ilusión de que nada pasó. Rodrigo bajó la cabeza con lágrimas contenidas. Lo entiendo. No quiero un borrón ni cuenta nueva. Quiero reconstruirlo contigo, aunque sea ladrillo por ladrillo. Respiré hondo, manteniendo la distancia que necesitaba para no quebrarme. Y. Tercero, añadí, Emiliano es la prioridad. Por encima de tu culpa, de mi dolor, de lo que creamos sentir. Él va primero. Todo lo demás viene después. Rodrigo cerró los ojos y su voz se quebró al responder. Ya lo es todo para mí y ahora sé que también lo será para ti. Me quedé en silencio unos segundos, observándolo. Quise creerle. Quise rendirme a la emoción que vibraba en su voz. Pero todavía había una distancia entre nosotros, una fractura que no podía cerrarse de inmediato. Que te quede claro, dije. Yo no estoy aquí para salvarte a ti. Estoy aquí porque un niño me pidió con la inocencia más pura que fuera su mamá y no puedo darle la espalda. Rodrigo se llevó una mano al rostro, sofocando un sollozo. Gracias, murmuró. Gracias por darle lo que yo no supe darle a tiempo. Me giré hacia la ventana sin permitir que me viera llorar. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes, iluminando el patio del hospital con un resplandor tibio. Por primera vez en días sentí que dentro de mí se abría un sendero todavía borroso, pero real. No me acerqué a Rodrigo, no. Lo toqué, no lo consolé. La distancia seguía siendo necesaria, pero en mí interior supe que había tomado una decisión que marcaría todo lo que viniera después. El rumbo de mi vida ya no giraba en torno a la traición, sino a un niño de 7 años que con una simple sonrisa había comenzado a rehacer mi mundo. 3 días después regresamos juntos al apartamento de doña Teresa. Rodrigo caminaba a mi lado, todavía algo adolorido por sus costillas, pero con una determinación que nunca le había visto. Yo, en cambio, llevaba el corazón en la garganta. No sabía cómo reaccionaría Emiliano al vernos llegar juntos. No sabía cómo reaccionaría yo misma. Doña Teresa abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y emoción. Sus ojos se humedecieron al vernos de pie frente a ella, lado a lado, como si por fin algo encajara en un rompecabezas. Demasiado tiempo incompleto. Supongo que hoy es el día, murmuró con voz quebrada. No tuve tiempo de responder. Emiliano apareció corriendo desde el pasillo, sus pequeños pies resonando contra el suelo. Cuando vio a Rodrigo, lanzó un grito de alegría y se lanzó a sus brazos con la fuerza de un torbellino. Papá, ¿estás bien? Rodrigo lo sostuvo cerrando los ojos mientras lo abrazaba con desesperación contenida. Sí, hijo, estoy bien. Entonces Emiliano me vio a mí. Por un segundo se quedó inmóvil como si dudara. Luego, sin pensarlo,
Corrió hacia mí también y se colgó de mi cintura. Viniste. Los dos. Vinieron. Lo abracé con fuerza, el nudo en la garganta estallando en lágrimas que no pude contener. Claro que vinimos. Nunca más vas a estar solo. Doña Teresa se secó los ojos discretamente. Se lo merece. Ustedes también. Ese mismo día empezamos los trámites para llevarlo a casa. Las primeras horas fueron un torbellino, empacar su ropa, recoger los dibujos de la nevera, guardar sus tesoros infantiles en cajas que parecían demasiado pequeñas para contener toda una infancia. Emiliano estaba exultante, mostrándome cada juguete, cada hoja coloreada, asegurándome que todo era importante y debía venir con él. Cuando por fin cruzó la puerta de nuestra casa, se detuvo un instante en la entrada con los ojos muy abiertos. Vivir aquí. Me agaché a su altura y asentí de verdad. En los días siguientes, nuestro hogar cambió por completo. La sala, que antes era un espacio silencioso lleno de libros y muebles ordenados, se convirtió en un universo de crayones, dinosaurios de plástico y carcajadas inesperadas. Las paredes comenzaron a llenarse de dibujos que Emiliano pegaba con orgullo. Soles, gigantes, naves espaciales, dragones y siempre una familia completa, con 3 figuras tomadas de la mano. Yo lo observaba en silencio, con una mezcla de asombro y ternura que me desbordaba. Nunca imaginé que la risa de un niño pudiera llenar tantos vacíos. Cada carcajada suya era una grieta menos en mi dolor. Cada mira lo que hice era un recordatorio de que todavía podía construir algo hermoso. Una tarde, mientras organizaba los crayones caídos en la alfombra, Emiliano apareció a mi lado con su pijama de estrellas y un dinosaurio en la mano. Me miró con esa seriedad infantil que siempre me desarmaba. Mamá, dijo de pronto, con naturalidad, como si lo hubiera dicho toda la vida. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre me zumbaba en los oídos. Lo miré incrédula, con lágrimas ya desbordando mis ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste? Él sonrió levantando su juguete como si no comprendiera el peso de esa palabra. Dije, mamá, porque ya lo eres, ¿verdad? Me tapé la boca con la mano para sofocar un sollozo y lo abracé con una fuerza que casi lo hizo reír. Sí, Emiliano. Sí. Lloré allí mismo, sin vergüenza, sin contenerme, con las lágrimas mojando su cabello, no de tristeza, sino de una felicidad inesperada, brutal, que me atravesaba por completo, porque entendí que la maternidad había llegado a mí de una manera insólita, fuera de todos mis planes, pero real, poderosa, definitiva. Y mientras Emiliano apoyaba su cabecita en mi hombro, repitiendo mamá como si probara el sonido de una palabra nueva, supe que, contra todo pronóstico, mi corazón había encontrado un nuevo latido. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. Rodrigo, fiel a su palabra, mantuvo la distancia. Dormía en la sala de abajo, trabajaba hasta tarde, y solo entraba en mi espacio cuando yo se lo permitía. No intentaba forzar conversaciones ni gestos de intimidad. Se limitaba a estar paciente, como si comprendiera que el perdón no se implora, se construye. Yo lo observaba, de reojo, consciente de su esfuerzo, pero también del muro que aún me separaba de él. Habíamos compartido 15 años de vida, pero ahora era como convivir con un desconocido que intentaba recuperar un idioma olvidado. Una noche, después de acostar a Emiliano, lo encontré en el porche, sentado con una taza de té entre las manos, mirando las estrellas. La brisa era fresca y el silencio parecía un bálsamo tras un día cargado de risas y juguetes esparcidos por toda la casa. Me senté a su lado. Por un momento, ninguno habló, solo el cri de los grillos llenaba la noche. No pensé que te quedarías, dijo al fin, sin apartar la vista del cielo. Yo tampoco lo pensé, admití. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio nuevo, ligero, como un espacio donde todavía cabía la posibilidad de algo distinto.
Él ya te llama, mamá. Murmuró Rodrigo con una sonrisa apenas esbozada. Lo miré con el corazón apretado. Lo sé y es feliz. ¿Y tú? También, agregó en voz baja. Asentí. Con un hilo de voz también. Yo. Entonces. Me miró. Con cautela, como si temiera la respuesta. ¿Y nosotros? Respiré hondo, dejando que mis ojos siguieran la misma constelación que Emiliano solía dibujar con crayones en sus papeles. Nosotros somos algo nuevo. No lo que éramos, todavía no lo que podríamos ser, pero estamos aquí y quizá eso baste por ahora. Rodrigo asintió despacio. No pedía más y yo tampoco. La siguiente semana, Emiliano llegó de la escuela con un dibujo en la mano. Miren lo que hice, gritó entrando a la sala con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Era una hoja simple, de esas que la maestra reparte para la tarea. Arriba, en letras grandes y torcidas, decía mi familia. Abajo, 4 figuras tomadas de la mano. Rodrigo, yo, Emiliano y un perro. Grande y dorado que aún no existía. No. Tenemos perro, dije con una sonrisa temblorosa. Lo sé, respondió él con una seguridad que me desarmó. Pero vamos a tener uno. Ya estoy pensando en el nombre. Rodrigo soltó una risa suave y yo no pude evitar llorar un poco porque en la mente de Emiliano no había dudas. El futuro estaba escrito en crayones de colores y en ese futuro siempre estaríamos juntos. Esa noche, mientras lo arropaba en su cama decorada con planetas y dinosaurios, me miró con ojos soñolientos. Mamá, ¿crees que las familias tienen que ser perfectas? Le acaricié el cabello besando su frente con ternura. No, hijo, las familias no necesitan ser perfectas, solo necesitan amor y que estemos presentes unos para otros. Él sonrió medio dormido y se acurrucó contra su almohada. Entonces, tenemos la mejor familia. Me quedé allí observando cómo su respiración se volvía lenta y tranquila, y sentí que mis propias heridas comenzaban a cerrarse. No porque hubieran desaparecido, sino porque un niño me había enseñado que del dolor también podía hacer la esperanza. Hoy sé que mi vida cambió el día del accidente, no por la traición que descubrí, sino por el regalo inesperado que vino con ella. Rodrigo y yo todavía caminamos sobre ruinas, reconstruyendo con cuidado lo que alguna vez destruimos. Pero Emiliano es la prueba de que, incluso en medio de la mentira puede surgir una verdad hermosa. La maternidad llegó a mí de una forma insólita, fuera de todos mis planes, pero real. Y en su sonrisa encontré algo que había perseguido durante años, un hogar. No necesitamos ser perfectos, solo necesitamos amarnos y estar presentes. Eso, ahora lo sé con certeza, es suficiente para llamarnos familia.